Muy buenos días. El título de la charla de hoy dice conceptos prácticos de cómo realizar el programa de fertilización en el cultivo de ciruelo. Mi nombre es Juan Irsel, soy ingeniero agrónomo, máster en ciencias y doctor en ciencias, investigador de INEA. Llevo más de 21 años dedicado a la investigación y 26 años al ejercicio de la agronomía en Chile. Estoy publicando mi cuarto libro de fertilización de cultivos. Tengo dos libros de frutales, ¿cierto? El segundo día de cultivos y tengo más de 55 publicaciones científicas indexadas, de las cuales en 40 de ellos soy el primer autor. Bien, como vamos a hablar de fertilización, debemos conocer cuáles son las propiedades químicas del suelo, cuáles son las reservas de nutrientes del suelo y probablemente qué nutrientes podría faltarle a nuestro suelo. Para ello, nosotros tenemos que recorrer nuestro huerto de ciruelo y separar unidades productivas en términos de tipos de suelo, por ejemplo, suelos con mayor contenido de arcilla, suelos con una textura diferente, mayor contenido de arena, etcétera, suelos con distinta topografía, por ejemplo, planos, laderas, bajos, distintos marcos de plantación, distintos sistemas de conducción, distintas edades de huerto. Entonces, una vez que ya hemos identificado esas unidades productivas, procedemos al muestreo de suelo. En este caso colectamos muestras compuestas de toda la zona productiva para tener un muy buen promedio representativo de cada una de estas unidades productivas. En este caso del ejemplo hay tres unidades productivas y estamos tomando un número de submuestras de al menos 25 por cada unidad para tener de esta forma una muestra representativa. Es de suma importancia que la calidad de la muestra represente, para el caso del ciruelo y del frutal en general, una profundidad entre los 0 y 30 centímetros y colecte la misma masa de suelo desde arriba, desde el medio y desde abajo, de forma tal que cuando esto se lleve al laboratorio, obviamente es el resultado de una muestra compuesta donde hay más de 25 submuestras. Cuando esto se lleva al laboratorio, el análisis que nos entrega este laboratorio también muestre el promedio de nutrientes de estos primeros 30 centímetros. Si la muestra de suelo es mal colectada y, por ejemplo, solamente tomamos muestras desde arriba, nuestro resultado va a indicar que el suelo es rico en materia orgánica, que presenta niveles de fósforo, de potasio y probablemente nitrógeno mayores a los reales, o si la muestra se colecta desde abajo, va a aparecer pobre en materia orgánica, pobre en azufre, pobre en fósforo, por ejemplo, y probablemente con niveles más altos de calcio y de magnesio. Entonces, dado que la conclusión de manejo agronómico que vamos a obtener de esta muestra está asociada a la cantidad de fertilizantes a emplear, a la cantidad de nutrientes a emplear en nuestro cultivo, se insiste en que la calidad de la colecta de la muestra debe ser lo mejor posible. Para ello se debe emplear barreno de algún tipo o pala hollera y, como les decía, tomar con mucho cuidado la misma masa de suelo desde arriba, del medio y desde abajo, cubriendo los primeros 30 centímetros del suelo. Luego esto se lleva al laboratorio y nos va a permitir tomar recomendaciones o realizar recomendaciones de fertilización para una hectárea de superficie. El resultado de nuestro análisis de suelo nos va a mostrar que para cada nutriente hay un nivel adecuado que se representa en esta figura con la línea punteada. Y en ese nivel adecuado, algunos nutrientes van a llegar a ese nivel óptimo, otros van a estar cerca del nivel y hay algunos que van a estar muy por debajo de ese nivel. Esto nosotros le llamamos factor limitante. Y el factor limitante es dependiente de cada situación productiva y no es el mismo, no es repetible entre huertos, por lo tanto no hay receta. Y nuestro manejo agronómico de fertilización tiene que estar orientado para que en el mediano plazo estos nutrientes vayan aumentando su concentración y podamos llegar a un nivel adecuado en todos los nutrientes. Esto va a facilitar, por una parte, la eficiencia de trabajo del sistema de raíces, capturando los nutrientes que necesita a un menor costo energético, y ese menor costo energético se traduce en ahorro de energía que luego nos permite crecimiento aéreo, expresión vegetativa y también expresión productiva, porque nos permite aumentar el rendimiento o el calibre de la fruta que estamos produciendo. Una vez que nosotros hemos llenado estos estanques de nutrientes o hemos llegado a los niveles adecuados, de ahí en adelante lo que vamos a hacer es trabajar por reposición. Es decir, el suelo va a presentar niveles adecuados de todos los nutrientes y nosotros vamos a ir reponiendo la cantidad de nutrientes consumidos. Por ejemplo, en una estación de cultivo, en una temporada de cultivo, nuestro huerto de ciruelo va a extraer cantidades distintas o diferenciales de cada elemento, de algunos extrae menos, de otros extrae más. Nosotros calculamos esa extracción a través de un método que ya les voy a mencionar posteriormente y vamos reponiendo esas necesidades nutricionales. De esta forma, somos bastante equilibrados en términos de manejo de nutrientes, eficiente en el manejo de nutrientes, estamos también cuidando los costos y también estamos cuidando el medio ambiente. Dado que cualquier aplicación excesiva, sobre todo de elementos como el nitrógeno o como el fósforo, pueden ser elementos contaminantes del ambiente, y lo que nos sugiere es aplicar o trabajar por reposición y entregar lo que nuestro huerto requiere exactamente para satisfacer sus necesidades nutricionales.
En la práctica, cuando uno realiza la fertilización de nuestro huerto, estamos combinando por una parte la corrección y también la producción. Es decir, es un solo programa que probablemente contempla algunas aplicaciones invernales de algunos nutrientes y otras aplicaciones durante el periodo de producción. Las aplicaciones invernales tienen por objeto corregir los niveles nutricionales deficientes de estos nutrientes y la aplicación durante el periodo de crecimiento tiene por objeto realizar esta reposición de consumo de nutrientes de nuestro huerto. Luego nosotros vamos a eh, comparar los resultados de nuestro análisis de suelo con estas tablas de referencia. Y las tablas de referencia, que como se las presento acá, ustedes van a ver los distintos nutrientes que se pueden analizar en el suelo, luego en la segunda columna la unidad de expresión o de medida de estos nutrientes, luego en las siguientes columnas, la columna 3 y la columna 4, los niveles de referencia, dependiendo si estamos trabajando con suelos donde dominen las arenas o suelos donde dominen las arcillas. Dado que para algunos elementos, sobre todo las bases, como el calcio, el magnesio y el potasio, los niveles de referencia van a ser distintos y en arcilla se requiere mayor contenido de estas bases de intercambio porque la arcilla va a retener estos elementos con mayor fuerza y va a hacer más difícil que se hagan disponibles para el consumo de la planta. Entonces nosotros vamos a comparar nuestros resultados con estos niveles de referencia. Lo ideal es que ojalá todos nuestros nutrientes analizados en nuestro suelo se encuentren dentro del rango de referencia o sean mayores a los valores que están aquí indicados, por ejemplo, para la materia orgánica, o menores al valor indicado, por ejemplo, para la conductividad eléctrica. En el caso de las bases de intercambio, además de encontrar valores que estén dentro de estos rangos para cada tipo de suelo dominante, además tiene que cumplirse otra situación que es el equilibrio de las bases. ¿Por qué? Porque los cuatro cationes que nosotros encontramos en el suelo, potasio, calcio, magnesio y sodio, cuando se van liberando hacia la solución del suelo y toman contacto con la raíz de la planta, van a presentar un tamaño y una carga muy similar y la planta, como no puede discriminar o no puede elegir cuál es el catión que va a consumir, tiene un efecto probabilístico y va a consumir aquel que se encuentre en mayor concentración. En el caso del calcio, este elemento se retiene muy fuertemente a la matriz del suelo y se libera muy poco hacia la solución del suelo. Por lo tanto, se requiere de una alta concentración para poder asegurar una adecuada nutrición por la planta. Para el magnesio se libera a mayor intensidad que el calcio, pero a menor intensidad que el potasio. Por lo tanto, se requiere de un contenido mucho menor que el calcio, pero a su vez mayor que el potasio, para asegurar una adecuada nutrición por la planta. Y para el caso del potasio, este elemento se libera o se desorbe con mucha facilidad desde la matriz de intercambio hacia la solución del suelo y es rápidamente consumido por la planta por distintos mecanismos, dentro de ellos el transporte activo, que se hace incluso contra gradiente de concentración y la planta tiene mucha habilidad para poder consumir este elemento. Entonces, para evitar que haya antagonismos y para tener una adecuada nutrición por parte de la planta, se requiere que los contenidos de nutrientes de las bases en el suelo, potasio, calcio, magnesio, cumplan con estos rangos y a su vez presenten ciertos porcentajes de disponibilidad dentro de la capacidad de intercambio catiónico, que ustedes la ven aquí como la SIC. Entonces, para insistir en este tema, para una adecuada nutrición de bases, calcio, magnesio y potasio, el calcio debe ocupar del orden del 60 al 65% de todas las bases que están presentes en la SIC, el magnesio del orden del 12 al 15%, del 10 al 15%, y el potasio una fracción bastante menor. Para el caso de otros elementos, el azufre, que presente niveles mayores a los que están indicados para cada grupo de suelo. Para el hierro, general valores mayores a 4 partes por millón en todos los suelos. Van a encontrar algunas excepciones con niveles de hierro, por ejemplo, de 60 ppm en suelos arcillosos o suelos con algún tipo de arena especial. Eso no es problema, a no ser que tengamos suelos deficientes en fósforo. Si el suelo fuera deficiente en fósforo, una alta concentración de hierro podría reducir aún más la disponibilidad de fósforo y podría generar algún problema respecto del fósforo. En el caso del manganeso, los niveles de suficiencia van a ser mayores a 2 partes por millón en suelos donde dominen la arena y mayor a 3 partes por millón en suelos donde dominen las arcillas. Para algunos casos, sobre todo suelos arcillosos, las arcillas acumulan manganeso y un nivel muy alto de manganeso va a estar asociado, obviamente, a la presencia de arcilla y va a ser un indicador de problemas de infiltración de agua y de movimiento de oxígeno en el suelo. Por lo tanto, si un análisis de suelo nos muestra un alto nivel de manganeso, es decir, mayor a 30 partes por millón, hay que ser muy cuidadosos con el manejo del agua a nivel de huerto, porque si regamos inadecuadamente va a haber insuficiente oxígeno para el crecimiento de la raíz y con poco oxígeno hay menor metabolismo, menor respiración y menor formación de energía, por lo tanto nuestro huerto no va a expresar su potencial productivo.
Entonces, insisto, niveles de manganeso muy altos en el suelo son indicadores de problemas de infiltración en el suelo y vamos a tener que ser muy cuidadosos con el manejo de la física del suelo, hacer labores mecánicas que nos permitan mejorar la infiltración y también aplicación de enmiendas orgánicas, en algunos casos de calcio, que nos permitan mejorar la estructura de partículas del suelo y con ello la oxigenación. En el caso del zinc, los niveles mínimos son de 1 ppm en suelos donde dominen las arenas y 2 ppm en suelos donde dominen las arcillas. No hay nivel máximo, el zinc no es tóxico, pero en algunos casos, por ejemplo, como los suelos que ustedes van a encontrar en la sexta región, sobre todo que son regados con agua del Cachapoal o donde hay relaves o contaminación por relaves mineros, los niveles de cobre son muy altos y nuestros huertos, nuestras plantas requieren niveles bajos. Entonces, si el nivel de cobre comienza a aumentar, el cobre puede ser fitotóxico a nivel de células en las raíces, y para reducir esa fitotoxicidad por cobre se genera una competencia catiónica, y ahí se sugiere aplicar dosis altas de zinc para bloquear el cobre, reducir el consumo de cobre por la planta y mejorar el desarrollo de raíces y la expresión vegetativa y crecimiento de nuestra planta. Para el caso del boro, el rango muy estrecho, si bien hay un nivel mínimo de 0,8 ppm en suelos donde dominen las arenas, ¿cierto? Y 0,8 o 1 ppm en suelos donde dominen las arcillas, también hay un máximo. No puede ser mayor a 1,5 ppm en suelos con mayor presencia de arenas, ni mayor a 2 partes por millón en suelos con presencia de arcilla. Si esto ocurriese, el boro va a reducir la síntesis de clorofila. De hecho, se puede generar albinismo, que no es visto en ciruelo, no se ha observado albinismo en ciruelo, pero sí hay otras especies indicadoras, como por ejemplo el nogal y también el kiwi, que en primavera ustedes van a observar que los brotes nuevos comienzan a presentar un color verde muy pálido, amarillo, incluso blanco, porque no hay síntesis de clorofila. Y con ello se estaría reduciendo la productividad. Bueno, para hilar más fino respecto a las bases, si nosotros queremos determinar si hay un adecuado equilibrio de bases, hay varias formas de calcularlo. Una de ellas es que nosotros veamos cuál es el contenido de bases dentro de la suma de bases. Si nosotros solamente consideramos la suma de bases, que es la sumatoria del calcio, magnesio, potasio y sodio, el calcio debería ocupar la mayor fracción, entre el 80 al 85%, magnesio 12 al 18, potasio solo desde el 3 al 5 y sodio el menor valor posible. Si ahora nosotros consideramos cuánto es el porcentaje que van a ocupar estas bases dentro de la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de intercambio catiónico es mayor que la suma de bases porque aquí hay mayor número de cargas, entonces los valores son inferiores a lo que veíamos anteriormente, pero sigue respetándose el orden, que lo que va a dominar es el calcio, segundo lugar el magnesio, tercer lugar el potasio y muy por debajo el sodio. Otra forma mucho más simple es hacer una división directa entre la concentración de calcio dividido en el magnesio, le llamamos relación calcio-magnesio, o sea, los centímoles de calcio se dividen los centímoles de magnesio, y el valor adecuado debería fluctuar entre 4 y 6. Luego la relación calcio-potasio fluctuará entre 15 y 30, y la relación magnesio-potasio entre 3 y 6, y algunas referencias indican de que podría fluctuar entre 2,5 y 4. Si no se cumplen estas relaciones, significa que estaría faltando algún nutriente, porque en el suelo la verdad es que no se puede interpretar como un exceso de nutrientes. Siempre tenemos que mirar desde el punto de vista del nutriente que podría faltar cuando nos referimos a las bases, y ese nutriente tendríamos que agregarlo vía fertilización de corrección. Bueno, si nosotros queremos cambiar el pH del suelo, la técnica es, dependiendo de cuál sea el pH que presenta el suelo, si el pH es muy bajo, encalamos, aplicamos carbonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio, como la dolomita, y esto nos permite incrementar el pH. Si nosotros ahora estamos trabajando en un suelo con pH muy básico, no es el caso de este ejemplo, aquí les muestro solamente una figura de acidificación de suelo, pero por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en un huerto de ciruelo en la zona de Rauco, ¿cierto? O en la sexta región, o en la zona metropolitana, ¿cierto? En el Valle del Maipo, donde pudieran haber carbonato en el suelo y un pH mayor a 8. En ese caso tenemos menor disponibilidad de nutrientes, y ahí lo que se sugiere es acidificar el suelo, como lo hemos realizado anteriormente en huertos de ciruelo. Aplicamos, por ejemplo, azufre elemental en el mes de mayo o en el mes de junio para que reaccione con el agua, se hidrolice, y luego a través de una reacción eh, biológica, porque hay microorganismos especiales que toman el azufre, lo utilizan como fuente de energía, estos son los tiobacillus, y van generando una síntesis parcial de ácido sulfúrico en dosis, digamos, controladas o cantidad controlada, que nos permite ir incrementando la solubilidad de algunos nutrientes y aumenta la disponibilidad de hierro, también la disponibilidad de magnesio y de otros elementos, y eso nos permite reverdecer el huerto, aumentar su expresión vegetativa y por lo tanto su potencial productivo. Y acá a la derecha nosotros vemos la gráfica que está relacionando los cambios de pH con la biodisponibilidad de nutrientes.
Por ejemplo, en el rango de pH entre 6 y 7, ustedes van a observar que la mayoría de los nutrientes presentan su máximo ancho de biodisponibilidad. Por lo tanto, este rango de pH sería sugerible como adecuado para la mayoría de las especies vegetales y en este caso también para el ciruelo. Bueno, el pH del suelo es un indicador de la disponibilidad de nutrientes. Si el pH del suelo sube, algunos nutrientes como el fósforo podrían bajar su disponibilidad. Lo mismo va a ocurrir con el hierro, con el zinc, ¿cierto? Con el manganeso. Si el pH del suelo baja, algunos nutrientes van a bajar su disponibilidad, como el caso del calcio y el magnesio. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tender a realizar con nuestro manejo agronómico es manejar un pH de suelo entre 6 y 7 en lo posible, que nos permita mantener el máximo de biodisponibilidad de todos los nutrientes esenciales para las plantas. En el caso de la corrección de bases, aquí hay un ejemplo con cálculos matemáticos que podría ser un poquito complejo, pero les quiero explicar un poco la metódica de este cálculo. Nosotros tomamos la muestra de suelo, en el caso de este ejemplo tenemos un suelo con pH levemente ácido, 5.6, bajos contenidos de bases, calcio, magnesio, potasio y sodio, cuando me refiero a bajo, que están por debajo del nivel adecuado. ¿Cómo se determina el nivel adecuado? Nosotros determinamos la SIC del suelo con análisis de suelo. Para los huertos de ciruelo de Chile, el método a emplear es acetato de amonio. Ya, por favor, no vayan a usar acetato de sodio porque la mayoría de los huertos de ciruelo de Chile están ubicados desde la sexta región, ¿cierto? Séptima región también. Hay algunos en la zona metropolitana, pero hacia el norte hay menos huertos de ciruelo. Para los suelos del norte se debe emplear como metodología de análisis de SIC acetato de sodio, pero para los suelos desde la sexta región hacia el sur, el método a emplear es acetato de amonio. Entonces se realiza esta medición de la SIC y nosotros calculamos el porcentaje adecuado de calcio, que debe ser un 60% de la SIC, porcentaje adecuado de magnesio, 15% de la SIC, porcentaje adecuado de potasio, 3% de la SIC, y nos dan valores de calcio de 9.36, magnesio 2.34, potasio 0.47. Entonces luego nosotros podemos calcular la cantidad de calcio, de magnesio y potasio que falta, expresado en centimoles. Por ejemplo, aquí esta diferencia es poco más de 4, ¿cierto? Para el magnesio la diferencia está en el primer decimal y para el potasio también en el primer decimal. Pero esos valores de centimoles, que son unidades de carga, lo tenemos que llevar a unidad de masa. Para eso tenemos que transformar el centimol hacia partes por millón. En el caso del calcio, un centimol de calcio son 200 ppm, para el magnesio, un centimol de magnesio, 120 ppm, y para el potasio, un centimol de potasio, 390 partes por millón. Esta transformación a unidad de masa, asociado a la profundidad de muestreo, que fueron de 30 centímetros, 0,30 centímetros, y a la densidad aparente, nos permite estimar la masa de suelo que hay en una hectárea en los primeros 30 centímetros. Y en este caso serían 3.75 millones de kilos de suelo. Una vez que nosotros tenemos la masa de suelo y también la masa de calcio, de magnesio y de potasio que está faltando en 1 millón de kilos de suelo, podríamos determinar cuánto es el calcio, magnesio y potasio que falta por hectárea. Lo vemos en la siguiente lámina, aquí están las diferencias para el calcio en centimol, para el magnesio y para el potasio. En ppm, multiplicando el calcio por 200, el magnesio por 120 y el potasio por 390, nos da la diferencia en partes por millón, o kilos de nutriente por cada millón de kilos de suelo. Luego multiplicado por el valor 3.75, que serían los millones de kilos de suelo que tenemos en una hectárea, en los primeros 30 centímetros, nos da una cantidad de calcio, de magnesio y de potasio a reponer con nuestra fertilización de corrección invernal. Posterior a ello, transformamos el calcio, el magnesio y el potasio hacia óxidos de calcio, óxido de magnesio y óxido de potasio, que son las unidades como se expresa el contenido de estos nutrientes en los fertilizantes. Y así nosotros calculamos ahora la diferencia o lo que hay que agregar de óxido de calcio, de óxido de magnesio y óxido de potasio. Y les presento dos alternativas con distintas posibilidades de uso de enmiendas o fertilizantes. Entonces, la primera alternativa, vamos a usar como fertilizante cálcico el carbonato de calcio, que es una fuente barata, para el magnesio sulfato de magnesio, para el potasio muriato de potasio o también sulfato de potasio. Para el caso del potasio, dependiendo de la zona del país, si hay poca pluviometría, se sugiere usar sulfato de potasio, y si hay adecuada pluviometría, como en algún huerto ciruelo de la séptima región, y en años de lluvia normal, podemos usar muriato de potasio aplicado en invierno y así el cloro se lava con la lluvia. Pero si no es así el caso y tenemos poca pluviometría, se sugiere usar sulfato de potasio. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es tomar esta cantidad de óxido de calcio, de óxido de magnesio y de óxido de potasio y se divide en el porcentaje de estas unidades de nutrientes en cada una de estas enmiendas químicas
Y luego que hemos calculado la cantidad adecuada, tenemos que considerar el factor de retrogradación, que puede sonar aquí un poquito complejo. La retrogradación es la cantidad de calcio, magnesio y potasio que se fija dentro de los minerales de arcillas cristalinas, por lo tanto es un factor a considerar en suelos con presencia de arcilla. Las arenas no presentan retrogradación porque no hay dónde fijar el calcio, el magnesio y el potasio, y los suelos volcánicos presentan muy poca o nula retrogradación, ¿ya? Pero suelos arcillosos con arcillas cristalinas, ya sean del tipo 1S1 o 2S1, van a presentar distintos factores de retrogradación o de captura de estos cationes dentro del enrejado de arcilla. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que considerar esos factores de retrogradación y con esto calcularíamos las cantidades de cada una de las enmiendas químicas. Por ejemplo, con la alternativa 1, la cantidad de carbonato de calcio a agregar para poder corregir el calcio que falta en el suelo correspondería a 15.600 kilogramos por hectárea, que obviamente es una dosis muy alta para ser aplicada en una misma temporada, y lo que nos sugiere es realizar, para el caso de este ejemplo, 4 aplicaciones separadas cada 2 años y realizar aplicaciones en dosis de 4 toneladas por hectárea, como les decía, cada 2 años, y después de 8 años haber completado el fraccionamiento total, ¿cierto? O la dosis total que fue calculada. Para el caso del sulfato de magnesio, también se sugiere separar esta aplicación en 4 eventos, separados cada 2 años. Y para el muriato de potasio, nunca aplicar más allá de 500 kilos por hectárea. Por lo tanto, esta dosis, si se emplea como muriato de potasio, se tiene que fraccionar en 2 temporadas separadas cada 2 años. Si fuera sulfato potasio, la cantidad probable a aplicar entonces correspondería más o menos a 900 kilos por hectárea, que también se sugiere separarlo en 2 aplicaciones cada 2 años, es decir, 450 kilos por año, por temporada, pero dejando 2 temporadas de separación para que nos permita que las lluvias de ambas temporadas y los riegos vayan solubilizando los nutrientes aplicados. Con la segunda alternativa, nosotros podemos usar, por ejemplo, caldolomítica o magnecal, que nos permite resolver el problema del calcio y también del magnesio, pero va a generar también un aporte excesivo de magnesio que podría, en cierta manera, alterar un poquito el equilibrio de bases, pero en la práctica se ha observado que no es así, por lo tanto también se podría emplear como una fórmula. Y para el potasio, usamos muriato de potasio o sulfato de potasio, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se calcula la cantidad de enmienda química de corrección. Bueno, en términos prácticos, ¿por qué no podemos aplicar toda esta cantidad que está aquí determinada? Porque, insisto, hay una solubilidad de las cales y también de los fertilizantes. En el caso de la cal, la solubilidad se estima en 2 toneladas por cada 1000 milímetros de pluviometría y puede ser mayor si le sumamos la pluviometría que estamos agregando con el riego. Y si el suelo tuviera un pH dentro del rango adecuado y hubiera que corregir calcio, entonces en ese caso se sugiere emplear sulfato de calcio, el cual presenta una solubilidad que es un 50% mayor que la solubilidad que presenta la cal. Bueno, otra enmienda que nosotros tenemos que agregar a los suelos constantemente, todas las temporadas en lo posible, para ir construyendo suelo y para ayudar a que haya mayor actividad de biomasa microbiana en el suelo, que va a ser la responsable de la reconstrucción constante del suelo y también de la síntesis de compuestos de crecimiento que van a estimular mayor masa de raíces nuevas, y al haber mayor masa de raíces nuevas también va a haber mayor síntesis hormonal y con eso vamos a estar aumentando la longevidad de nuestro huerto, el calibre de la fruta y la funcionalidad respecto de factores de estrés. O sea, una raíz con mayor funcionalidad permite que la planta se defienda mejor del estrés ambiental. Bueno, cuando nosotros aplicamos enmiendas orgánicas, independiente cuál sea, compo, guano, etcétera, esto sirve de alimento como carbono para la biomasa del suelo. La biomasa del suelo va digiriendo estos compuestos orgánicos y va perdiendo las 2/3 partes del carbono por respiración. Por lo tanto, solamente la tercera parte del carbono que va quedando acá va a formar humus y también compuestos orgánicos mucho más simples. Entonces, en todo este proceso se va transformando el carbono, se va estructurando hacia compuestos húmicos, que son los compuestos carbonados estables en el suelo, y también se van liberando nutrientes que van a ser utilizables por las plantas. Dentro de ellos, todos los nutrientes esenciales para nuestro huerto de ciruelo. Explicado en términos gráficos, si nosotros tenemos acá el contenido de materia orgánica del suelo, esto consta de 3 principales componentes. Por una parte, una gran fracción que es el humus, que es del orden del 60 al 70% de la materia orgánica. Luego, otra fracción importante, el 20 al 30%, que son compuestos orgánicos menos complejos que el humus, que podrían ser degradables por la biomasa del suelo. Y luego una pequeña fracción que es la biomasa del suelo.
Esta biomasa del suelo es el motor que está constantemente reordenando el suelo, agregando partículas, incrementando el espacio poroso, mejorando la interacción de la raíz con la biomasa benéfica que está aquí presente y el crecimiento de raíces nuevas y también el balance de oxígeno y de agua para la planta. Bueno, al agregar una enmienda orgánica, este compuesto orgánico va a ser alimento para esta biomasa, la biomasa va a consumir este alimento y va a perder las 2/3 partes de ese carbono ingresado por respiración. Por lo tanto, nosotros vamos a lograr un incremento de materia orgánica, con leve incremento de la fracción húmica, con leve incremento de los compuestos orgánicos menos complejos, pero con gran incremento de la biomasa benéfica del suelo. Insisto, esto es el motor que está constantemente formando el suelo y por lo tanto sería una excelente herramienta para mantener la longevidad de nuestro huerto, mejorar la productividad y tener un huerto que sea mucho más eficiente y mucho más rentable. Bien, ya para ir terminando un poco esta primera parte de la presentación, hay algunas consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta cuando se realiza una fertilización de corrección otoño-invernal. En primer lugar, la aplicación de enmiendas químicas y orgánicas en otoño-invierno deben considerar un componente técnico, es decir, hay una dosis máxima de algunos nutrientes, fertilizantes o enmiendas, dada su solubilidad y dada la pluviometría del lugar, ¿ya? Y también, si pues, nosotros consideramos de que a veces no se puede incorporar con labores mecánicas, eso también reduce la posibilidad de incorporación de estos nutrientes al suelo y tenemos menos impacto durante la misma temporada. Y otro efecto importante es el efecto económico. O sea, una vez que nosotros hemos calculado cuánto es la cantidad de enmienda a agregar para corregir el suelo y llevarlo a cierto nivel de equilibrio, sobre todo de bases, por una parte tenemos el componente técnico de cuánto es lo máximo que se puede emplear y también el componente económico, cuánto cuesta esto. Entonces, lo que uno sugiere es realizar aplicaciones parcializadas a través del tiempo que nos permitan en un periodo de 4, 5 o probablemente 10 años corregir los niveles que están deficientes en el suelo. En segundo lugar, la aplicación de enmiendas químicas y orgánicas en otoño e invierno debe considerar la necesidad de agua de lluvia, ya lo dije anteriormente, pero quiero insistir en esto. Se requiere agua de lluvia para acelerar la solubilidad, sobre todo de las enmiendas químicas, ¿ya? Porque estas son poco solubles, requieren de agua de lluvia, además que el agua de lluvia eh, es un solvente que presenta un pH levemente ácido. El agua de lluvia presenta un pH entre 5,5 y 5,8, dependiendo de la zona del país, y eso se comporta como un ácido débil que permite aumentar la solubilidad de las enmiendas químicas. En tercer lugar, en algunas situaciones se podrá realizar la incorporación mecánica de algunas enmiendas químicas y orgánicas. O sea, si el huerto es nuevo, si las raíces no están cruzadas y no están superficiales, probablemente nosotros podemos incorporar esta aplicación de enmiendas químicas con alguna rastra. Si nosotros localizamos la aplicación sobre la zona del camellón o sobre la zona de las raíces, a lo mejor podemos realizar alguna labor mecánica suave que no profundice mucho y que mejore la incorporación de estas enmiendas. Luego, la dosis máxima anual de referencia para aplicación otoño-invernal de algunos fertilizantes es la siguiente, ¿ya? Y esta pauta, por favor, que no se les vaya a olvidar, porque si nosotros seguimos esta pauta al pie de la letra, nunca vamos a tener problemas de fitotoxicidad. Primero, si hay que corregir potasio y vamos a aplicar muriato potasio, la dosis máxima a aplicar en otoño-invierno por año son 500 kilos por hectárea. Y si la zona donde se va a corregir potasio tiene poca pluviometría, se sugiere emplear sulfato de potasio, que serían 600 kilogramos por hectárea, como se indica aquí en la lámina. Para enmiendas compostadas, la dosis máxima corresponde a 30 toneladas por hectárea. ¿Ya? O sea, el compost, aunque sea de muy buena calidad, no pasan de las 30 toneladas por hectárea porque esto trae consigo un aporte de todos los nutrientes esenciales de las plantas y se puede comenzar a liberar en primavera o avanzar a primavera y podría causar alguna fitotoxicidad parcial. Para el caso de guanos semicompostados, la dosis máxima a aplicar por hectárea y por año son 20 toneladas por hectárea. Y para el caso de guanos en estado fresco, solamente 12 toneladas por hectárea, porque estos son muy solubles, aportan muchos nutrientes y nos van a reemplazar gran parte de la fertilización o casi toda la fertilización de la temporada. Y aplicando este tipo de enmiendas orgánicas, compost, guanos semicompostados o guanos en estado fresco, probablemente no sea necesario realizar una aplicación de fertilizantes de forma complementaria, o si hay que hacerla, probablemente sea solamente aportes de potasio, obviamente también los complementos de aplicaciones foliares. Con esto ya voy terminando la primera parte y hacemos una pausa antes de continuar con la segunda parte de esta presentación que nos permite calcular los programas de fertilización de producción.